Muy buenas noches, Infoguerers. Estamos de vuelta. Estamos otro martes aquí. Nos tomamos la semana pasada de descanso por ese evento que celebraba el Diario Información, esos premios importantes del Diario Información, que ya sabéis que, bueno, siempre que se celebran, pues Infoguerers esa semana nos toca descansar porque todos los dispositivos se centran, todos los dispositivos técnicos se centran en esa gala, pero estamos ya de vuelta, estamos ya avanzando ya en la mitad de febrero, ya hemos dejado atrás el maravilloso Día de los Enamorados y todas esas cosas, y nosotros ya, pues ahora sí que vamos ya, estamos viendo asomar a marzo ya, porque febrero vuela, es que febrero es maravilloso. Después de enero, que se nos hace cuesta arriba, Juan Carlos, después de que enero dura como 6-7 meses, ha durado este año, ya febrero va rapidito y le vamos viendo las orejitas a marzo, y con marzo, evidentemente, pues los que nos gusta todo esto, los que ya vamos ya oliendo el olfato de taller, pues vamos mirando todos a Valencia, estamos ya deseando, ya tengo aquí amigos que no paran ya en las redes sociales de hacer cuentas atrás de que llegan las fallas, y es que están ahí las fallas y ellos están inmersos desde hace ya bastantes semanas, y protagonista de esa actualidad fallera ahora mismo es la exposición del Ninot de fallas, en las que, por supuesto, hay mucha presencia también de artistas alicantinos y también hay mucha presencia de artistas falleros que luego veremos en Alicante. Entonces, al final es una simbiosis que a todos nos gusta seguir desde cerca, nos gusta opinar, nos gusta verlos, valorarlos y también, por supuesto, hacer nuestras quinielas, nuestras opiniones, y para eso estamos hoy aquí, para hacer esas opiniones. Y tengo en plató debutante, ojo, y voy a empezar por ti, lo siento, te ha tocado, David Guzmán, artista. Muy buenas noches. Muy buenas. Bienvenido a Infoguerers. Muchísimas gracias. Y encantado de tenerte y de que me puedas aportar, porque sé que la tienes reciente, que has estado este fin de semana ahí. Justo el sábado estuve. Así que tenemos la opinión de primera línea, de primera mano. Luis Lozano, bienvenido de nuevo. Muy buenas, encantado de estar otra vez aquí contigo. Con ganas de aportar todo tu saber. Claro que sí. Y tu opinión. Y ganas de fallas, sobre todo. Hombre, es que tenemos ganas de... Nosotros siempre decimos, tenemos ganas de junio, pero marzo que no nos lo toquen. Marzo que no nos lo toquen. Y aquí, sorpresa, no os lo vais a esperar para nada. Juan Carlos Vizcaíno, no os lo vais a esperar. Muy buenas noches. Medio año aquí sin contar conmigo. ¿Has visto? No y de repente... Esto no puede ser aquí de segundo Tú plato, me dijiste bueno, que querías ser chico Infoguer y al final ya vas en barrena. La próxima vez dejaré una camiseta. Hombre, ya, pero primero la haré yo, porque 15 años y no me he hecho ni un mísero polo, ni un sudadera, ni nada. Este tema baladí, Pero no vamos a quedarnos solo con lo que pase aquí en plató, sino que tenemos también enviados especiales directamente en Valencia, por supuesto, que también han visto la exposición in situ y que la viven también muy de cerca y la visitaban varias veces. Juan Sánchez, fallero, muy buenas noches. Hola, Fran y contertulios, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien. Más lejos que tú del ambiente y del núcleo fallero, pero deseando también compartirlo. ¿Todo bien por allí? Sí, la verdad que sí. Y encima hace buen tiempo por ahora. Crucemos los dedos. Aún está aguantando, ¿no? Luego ya llega marzo, ya llega la lluvia, los vientos, todas esas cosas que se mueven en marzo siempre en la planta. Pobrecicos míos, que llevamos unos añitos de planta, pero este año no toca. Este año ya todo lo que tenía que tocar ya ha tocado. Bueno, pues voy a empezar. Vamos a empezar un poquito a comentar esa expo del Ninot. Venga, Juan, tú que has estado ya varias veces por allí, que la tienes cerquita, cuéntanos un poquito, a rasgos generales, ahora iremos profundizando un poquito en ella, pero a rasgos generales, ¿qué se podría decir de esta expo? Pues bueno, también un saludo afectuoso también a Juan Carlos Vizcaíno, por cierto, que está ahí con vosotros, a tu izquierda creo, que siempre lo veo en Facebook y le comento las fotos. Hola, Juan Carlos, y también a los demás, por supuesto. Y bueno, la verdad que el tema recurrente, como os vais a imaginar, es la Dana de Valencia, por desgracia. Y creo que eso, no sé hasta qué punto en los talleres artesanos, tanto de fallas y también algunos de alicantino que hay aquí, pero sobre todo los de Valencia, en la zona sur, les ha afectado, porque veo en grandes, no hay mala calidad, pero hay un pelín menos que otros años, en grandes, ¿vale? En infantiles no tanto, está igual. O sea, que más o menos eso por ahí, para empezar. El tema de la Dana, imagino que ha sido también el tema, evidentemente, por desgracia, recurrente y recurrido para pues evidentemente, las escenas. David, tú que estuviste, ¿está muy presente las escenas alegóricas? En la mayoría, sí. Yo creo que es lo que más se lleva este año, pero bueno, era de esperar. Yo ya lo veía venir y creo que era bueno, algo que se esperaba, que no es ninguna sorpresa. Lo único que al final veo que hay muchos ninots que lo han tocado un poco pues por cómo que tocaba, ¿no? Pero no de forma sentida, por así decirlo, sino un poco más pues por hacer. Aún así hay ninots que yo creo que han tocado el tema muy bien y de forma muy bonita. Y es más, hay uno en concreto que espero que salga ganador, tanto en infantil como en adulto, porque han tocado el tema de forma maravillosa
y yo creo que se lo merecen. Porque mola cuando un proyecto, cuando un ninot está pensado y tiene un porqué, ¿no? Que no sea por hacer simplemente. Claro, al final era un tema que evidentemente pues, nos ha tocado a todos, evidentemente a Valencia mucho más cerca, pero todos creo que lo hemos sentido de alguna forma. Y era un tema que se podía plasmar o desde el punto más sentimental o el homenaje, digamos, o también desde el punto satírico y crítico, porque bueno, pues por desgracia la realidad también ha dado para mucha polémica. ¿Está equiparado o se tiran todos más al homenaje? Yo creo que se tiran más un poco al homenaje, sobre todo en categorías de más presupuesto, porque hay crítica, o sea, hay crítica de las inferiores, pero no tanto política como yo me esperaba, la verdad. Han dejado un poco el tono más general, pero no se han querido meter mucho en el tema de políticos y tal. Supongo que a lo mejor porque era lo que pensaban que iba a suceder, ¿no? Que todos iban a poner a los mismos de siempre y tal, Sí. Y han querido hacer, yo creo que algo un poco más general. O sea, tocan el tema, pero sin profundizar tampoco demasiado. También es que creo yo que al final la sociedad, Valencia en sí, todos estamos un poco ahí, ese tema lo tenemos como aún Sí, muy adentro, muy sensibilizados. sensibilizado, y la muestra de que no haya salido tanta sátira, ni tanta crítica, ni tanta eso, es que el artista también está sensibilizado con lo que ha pasado. Y todas las fallas están sensibilizadas y al final todos, y vamos, si es que desde Alicante se ha premiado un Belén innovador que ha ganado haciéndole un guiño a la Dana también, o sea, es un conjunto de todos y yo creo que todo se toca con ese puntito de sensibilidad de pasar este traguito, estas fallas, que coja la gente oxígeno y te coja un poquito de alegría y vuelva y tal, y no lo veo mal. Es que es un tema muy delicado porque hay 200 y pico fallecidos, miles de millones de euros en una zona que está devastada, que sigue devastada. Entonces, hacer sátira con ese tema es muy complicado. Era complicado. Muy complicado, y lo que decía Luisma, estamos todos en shock aún. O sea, de una u otra manera, los alicantinos, los castelloneses, todos estamos en shock porque ha sido una de las mayores catástrofes europeas. Entonces, es un tema que hay que coger con mucha delicadeza. Yo creo que en líneas generales ha tratado un buen gusto y, como decía David, con bastante cariño. ¿Era esperado, Juan, entre vosotros, entre el colectivo fallero, que sería el tema, pues, evidentemente más recurrido en la exposición? Sí, la verdad que sí. Y como bien dicen los compañeros, lo de la crítica, coincido con todos ellos. Más que nada, sí que ha habido algo más de crítica en grandes, en ninos grandes. Sí que es verdad que ha habido algún Mazón, algún Sánchez con Feijóo, pues con lo mismo, ¿no? Que dónde estaban, que si la alarma, que si tal. Pero sí, en normas generales sí que han tocado el tema por encima, ¿no? Lo que decís vosotros. Y sí, era de esperar, claro que sí, por supuesto. Yo coincido en lo que ha dicho antes David, también hablando de la sensibilidad y sobre todo de la idea. Yo, es verdad que de momento los he visto, bueno, los estamos viendo en pantalla del amigo Ángel Romero, del trabajazo que hace con Zendra Digital, y gracias a él, pues los que estamos aún desde la distancia, yo aún tengo pendiente de poder escaparme y subir, pero los hemos podido ir viendo a través de redes sociales y, por supuesto, del buen trabajo de Ángel. Hablando de esa idea, de esa sensibilidad, de ese trasfondo, yo no sé si te referías a él, pero a mí me cautivó el de Mario Pérez en Duque de Gaeta, el infantil de Mario Pérez. Me pareció maravillosa la forma de tocar ese tema que sabíamos que iba a salir, y me parece, no sé, me parece muy elegante, muy infantil, y no sé si es tu opinión también, Juan, que lo has vivido allí y ahora lo hablan también los contertulios. Además, yo fui también fallero de allí hace algunos años, antes de Galleno Yuc, y también otra cosa a comentar, que no sé si os habéis dado cuenta, publicitaron el Ninot, creo que fueron 2 días antes apenas de abrir la exposición, y tuvo una repercusión tremenda, ya no solo por el Ninot, sino porque nadie lo esperábamos, y de repente, ¡zas!, sacaron los vídeos y las imágenes, y nos quedamos todos así como diciendo, hostia, el Ninot es que transmite mucho lo que pasó, ¿no? El puente de la Fue en el puente, solidaridad, ¿no? En el mismo puente. unos yendo, otros viniendo, llenos de barro. Es un Ninot muy profundo, es un Ninot que va a calar muy hondo. Sí, yo creo que es el mejor, creo que es el mejor Ninot de los dos, tanto adulto como de infantil. Se podría decir así. Profesional, tiene lo que tiene que tener y el tema está muy bien elegido. Y luego algo como tú bien dices, de la presentación, de cómo se lanzan las figuras, los Ninots y demás. Lo tenemos ahora mismo lo tenemos en pantalla, compañeros, y dejar ese eso.
Está muy bien, porque la falla ya lleva un tiempo en donde cuidan muy bien los tiempos de las plantadas y las subidas de remate, ya las ha transportado un poquito a esta forma de... Marketing. Sí, hay un poquito de marketing. Coincido totalmente contigo, yo creo que es el gran grupo de las fallas de este año, a secas. Es una de esas raras ocasiones en la que un grupo da en la diana de una situación extrema expresada con sensibilidad. Si os dais cuenta, no tiene abuelos. Cosa que la mayoría de otros grupos con Dana acumulan el tema Dana y el tema abuelos. Este no tiene y está hecho con mucha sobriedad, con mucha elegancia, sin recargamientos. Me parece uno de los grandes niños de los últimos años. O sea, creo que el que sea indulto creo que lo va a ser, pero yo creo que va a ser una de las grandes figuras va a ser recordada durante muchos años. Cosa que muchos indultos no lo son. No. Este sí lo va a ser. Sí, la verdad. Está por ahí la cosa, ya me han contado. Sí. Sí, ¿no? Sí, estará. Ahora es que lo estamos viendo en la pantalla, pues eso, se representa un poco el ir y venir de ese puente, el grupo que va en ese momento. Lo que me sorprende es que nos ha llevado el premio al Nino de su categoría. Es mejor Nino, eso sí me parece lamentable, pero bueno. Y es giratorio, Y es giratorio, Nino es giratorio, claro. Amigo. Dando vueltas. Claro, yo creo que todo lo que he visto es que la definición que tiene y todo eso, eso es lo que hablábamos al principio, que con las máquinas 3D ahora de impresión 3D se hacen virguerías. Y prueba de ello es el Ninot. O sea, ese Ninot está todo impreso en impresora 3D y es una pasada porque da una definición del modelado y de todo, escultura. Pero que eso lo pueden hacer todo, Luisma. El caso es que llega al corazón. O sea, es una gran idea magníficamente plasmada. Sí, pero que es perfecto. Se sale del resto. Es perfecto, es perfecto, la verdad. Sí, es una forma de plasmar esa realidad, pero de plasmarla también desde el prisma del niño, o sea, enfocado a lo que tiene que ser. Es como decir, es un Nino que vale tanto para infantil como para, en este caso, los adultos. En persona, porque claro, lo que lo hemos visto en foto, David, en persona es igual de bueno que lo estamos viendo aquí. Totalmente, en persona emociona de la misma manera. Y además, a mí me pasó aquí en Alicante, cuando pasó la pandemia, que yo decía que tenía que haber un Ninot que representara el momento histórico que vivimos, porque cuando pasaran muchos años, lo íbamos a recordar gracias a ese Ninot, que fue con el de Gallego, de la pandemia y tal. Seneca, pues con este me pasa exactamente lo mismo. Creo que es una escena que es casi como si fuera una fotografía de lo que se vivió. Sí. Y molaría mucho que saliera, porque yo creo que de aquí a unos años, cuando los niños vean ese Ninot, se acordarán de la pandemia, se acordarán... Y es como capturar ese momento. Justo. Sí, yo ese detalle no me lo había planteado, David. Me parece súper interesante y súper inteligente el comentario, porque es verdad que los niños indultados quedan indultados, pero luego llega un momento que dicen, lo mismo me daría que fuera 2005, 2012 que 2022. Porque realmente, sin embargo, cuando lo veas, es lo que tú dices, sabrás que es el Ninot. 2025. Imagínate dentro de 50 años, cuando vayas al museo y ojalá vieras ese Ninot y digas, ostras, el año de la pandemia. Y te vuelve a recordar todo eso, te vuelve a emocionar. Juan, en este caso, en el colectivo vosotros, se comenta que este posiblemente sea uno de los grandes aspirantes a llevarse el infantil. Sí, justamente yo creo que, bueno, dicen que está entre el de Tortajada en Convento de Jerusalén, y, por qué no decirlo, también entre los 5 o 10 primeros, otro que tiene precisamente Mario Pérez, pero en la falla Joaquín Costa con de Altea, que va de animalitos y adopta un animalito y un perrito y tal. Sí, Mario está haciendo muy buen trabajo. Es verdad que... Sí, está haciendo muy buen trabajo, y a mí es verdad que el diván, sobre todo, había un detalle, recuerdo, la parte de la bañera, que la parte de la bañera estuve como 3 minutos mirándola así en mi móvil, ampliando, cerrando. A ver cómo se revisa. Y digo, ¿cómo está hecha esta parte? No sé, ahora si va saliendo, el compañero es uno que lleva una bañera en la parte inferior del Ninot, y me parece también una maravilla. Bueno, evidentemente, pues quien conoce a Iván Tortajada sabía que este retorno también y encima en Convento de Jerusalén pues iba a ser también sonado. Con muchas ganas de ver esa falla, porque creo que va a estar muy chula, muy cuidada. Bueno, y en adultas, ¿qué se habla en Valencia? Porque ahí yo tengo un dilema de abuelos. No sabría cuál votar, la verdad. O sea, no sé cuál van a votar. Vamos, me es indiferente también, porque sé que uno de los 3 va a ganar, pero ¿cuál es el que aspira a ser indultado? Pues, Luisma, creo que el que aspira es el de... también Convento, el de la Forn Pa y Porta, precisamente, y también estará entre Avenida del Oeste, que es el número 10, que es también una niña que echa leche en un cuenco, con un abuelito también gordito con rombos, el GR6,
Y bueno, hay también otro de Vicente Martínez Aparici para Espartero, que Ay, a es mí me- para quitarse el sombrero, vamos, Sí. increíble. El que estamos viendo, por los telespectadores ahora mismo están viendo el que comentábamos de Iván Tortajada, que lo han Iván. localizado. Estamos viendo ahora mismo el que comentábamos de la bañera, el efecto ese que tiene el bebé que está abajo, sumergido en el agua. Y sobre Grandes, estabas comentando que sí, que bueno, que efectivamente la línea es pues la habitual de los últimos años, las tendencias de, bueno, pues como se dice cariñosamente y críticamente, el geriátrico, que al final pues siempre funciona. ¿No, Juan? Fran, por cierto, ya que me Dime. comentas y me das paso. Sí, sí. Hemos comentado antes, bueno, todos lo de la Dana, que naturalmente es el tema principal este año, por desgracia, pero por eso, a propósito, parece que este año como que, mira, yo, Donald Trump, he ido 2 veces, creo que no he visto ninguno o uno como mucho, y Puigdemont otro y otro en cartulina, en un cartel, y ya Sí, está. sí. O sea, alucinante. Han ido quitando, cobrando protagonismo. Claro, Y personajes televisivos y esto que antiguamente sí que se llevaban mucho más, Buah. han ido desapareciendo también, ¿no? Del deporte tienes a Vinicius, a Alexia Putellas, a Rafa Nadal, que se ha retirado del tenis, a Ilea Tupuria, de la UFL. O sea que de deportes hay también bastantes. Luego Deportes, está sí. David Muñoz, Chicote, bueno, etcétera. Netanyahu, Putin, hay de todo. Pero tenemos- Puigdemont y esto, sí. poco. Esos han caído. Bueno, ya tenemos bastante Sí. con las noticias nacionales. ¿Y qué opináis de esa tendencia de, como decía Luisma, con qué abuelo nos quedamos? Pues no sé, lo veo difícil, la verdad. La verdad es que sí. Pero ¿Por bueno, qué triunfa esa idea? A ver, porque ¿Es una cuestión de sentimentalismo, de hiperrealismo? No, vamos a ver. Las posiciones, hoy está hablando con Manuel Sánchez, son más de 100.000 visitantes. Hay mucha gente mayor, mucha gente de Valencia, que ante la exposición no tenía lo que tiene ahora, hace 20, 30 años. Pues eso tiene mucho tirón. Tiene mucho tirón, entonces, bueno, claro, las comisiones y los artistas van a por el indulto, entonces pues apuestan por eso. Y son modas que no van a pasar, es que no van a pasar. Hasta que no haya una valentía o una prohibición, que no la va a haber, o van a decir, oye, vamos a girarnos a otras temáticas, pero es que tiene tirón. Entonces, bueno, pues la tercera edad, Plaza de Galicia, en sus múltiples variantes, pues bueno, va tirando este año encima. Hay varios uniendo tercera edad con el tema de la riada, pues bueno, sopas con ondas. Yo recuerdo, porque yo la exposición la veía cuando vivía en Valencia, cuando estaba en la lonja, a finales de los 70. Recuerdo, por ejemplo, el indulto del 76, que era Pie de la Cruz, de Arturo Musoles, el padre de Sergio Musoles. Recuerdo que era una pareja de viejos sentada en un banco, pero el abuelo estaba con una revista porno que se iba... Es decir, que había ancianos, pero había sátira. Sí. Es que ahora no hay sátira. Ese es el problema. Aquí lo que me gustaría es que hubiera sátira, y una sátira directa, que el espectador... Que es cierto que la exposición es muy variada y hay de todo, pero sí que también es verdad que lo que predomina es pues esa dolçor valenciana, falleretes, ya sale esta la cheperudeta, abueletes y todo esto, claro, es una temática muy socorrida. Es un año de coentor. Sí. Yo creo, hemos vuelto... Es que se ha añadido el tema de la riada. A todo esto se ha añadido esto para dar más azúcar al tema. A mí lo que me da rabia es que ese tipo de ninots, porque al final yo se critican mucho y tal, pero no por los acabados, porque al final es un trabajazo lo que tienen esos ninots, que es no de 10, de 100. Y me da rabia que siempre se dedique ese trabajazo tan inmenso a esas mismas temáticas. Digo, es que si ese mismo trabajo se encauzara a otra temática, o es que vamos, sería espectacular. Sí. Porque claro, es lo que comentaba Juan Carlos, ese mismo hiperrealismo de trabajo se podría hacer para una escena criticando las pensiones, por decirte ahora mismo ¿sabes? Una temática. Esa sátira fallera que se está perdiendo. Que se está perdiendo, ahora es otra cosa. Ahí tiene toda la razón Juan Carlos, sí, es verdad. Vamos a poner el ejemplo de Alicante. Cuando Pedro Soriano, desde el 80, hace una galería de personajes de hiperrealismo, que son todas indultadas, pero cada uno tenía su personalidad. El Gastón, el Valcárcel, el Guirao, el Oti. Aparte, eso nos ha permitido en el Museo tener una galería de figuras significativas de Alicante, pero cada uno era diferente. Y eran mayores generalmente, pero eran diferentes. Pero es que esto es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y bueno, pues algún día saldremos. El peso, Juan, ¿crees que viene evidentemente del público que va a la exposición, el público no fallero? Porque yo entiendo que a lo mejor lo que es el grueso de vosotros, de los falleros y las falleras, creo que también sí que apostáis por a lo mejor otra línea, pero es lo que comentaba Juan Carlos, las fallas, las comisiones de falla y los artistas pues quieren llevarse ese triunfo, entonces juegan a caballo ganador. Sí, es que no sé qué ha pasado, que se ha quedado como... Vale. A ver. Ahora. A ver ahora.
Sí, te tenemos. ¿Me has oído la pregunta? ¿Me tenéis? Sí, te escucho, te escucho perfectamente. Vale, sí, te tenemos. Gírala como la tenías. Peleo con la cámara ahora, no sé por qué. Ahora, ahí, quédate ahí. Ahí estás perfecto. ¿Me quedo bien? Sí, ahí estás. Vale, sí, que tu respuesta... Mira, sí, a ver, la gente trabaja, entonces, ¿qué pasa? Que las fallas no pueden votar, entonces el público general que más abunda, lo que decís, pues es la edad mayor, ¿no? A partir de 50 años para arriba, o 60 incluso. Claro, y encima los jubilados es precio reducido, pagan la mitad que la entrada normal, que son 3 euros, o sea, pagan 1,50. Entonces sí que es verdad que eso va cara al voto para el indulto, claro, y los artistas ven lo que pasa desde hace ya 20 años, como dice Juan Carlos también. Entonces, claro, pues el voto se va hacia los abuelitos, pero vamos, de cabeza siempre. Y ya vemos en la especial que siempre hay 3 o 4 grupos de abuelos, con niño, con perrito y con gatito. O sea que, vamos, es así. Sí, luego además está el ingrediente añadido de que cuando lo ves en la falla, realmente cuesta muchísimo integrarlo en el ninot, o sea, integrarlo en el guión e integrarlo en el estilo de la falla, porque es que realmente lo ves. Eso es una de las cosas que a mí siempre me ha cabreado. No sé si fue en exposición un año, que me acuerdo que el ninot estaba apartado de la falla. Le habían hecho ahí con unas flores aparte y tal, pero estaba apartado. Digo, es que ¿qué sentido tiene? Se supone que es una muestra de lo que luego vas a ver en la calle. Si no es así, pierde todo el sentido. Hace un par de décadas, tanto en Valencia como en Alicante, las figuras que se llevaban a la exposición pues, estaban más cuidadas, obviamente, pero estaban integradas luego lo veías en su falla, en su foguera respectiva, y estaban encajadas. Era a lo mejor la figura más destacada, pero es que se nota. Además, vemos en los infantiles el forillo ese de detrás, el forillo que yo jamás se lo pondría, pero bueno. Pero es cierto que cada vez es... y yo creo que además se está poniendo demasiado esfuerzo en la exposición, y yo iría más a la sencillez y a volver al sentido satírico, sinceramente. Y figuras más sencillas, cuidadas, porque se puede hacer algo cuidado, y con un sentido satírico que en buena medida se ha perdido. No siempre, hay casos en los que no, pero en buena medida se ha perdido. Ese sentido satírico a veces es difícil de tocar porque tenemos la piel un poco fina últimamente y parece que cuesta ver por dónde introducir la sátira o la crítica sin yo creo que no, herir sensibilidades. A ver, yo creo que la gente del mundo fallero y del mundo fogueril lo entiende. El problema es lo que ha pasado, por ejemplo, este año con Navarro, que lo han amenazado incluso de muerte por un ninot. Y digo, por favor, es la desinformación, el no saber de qué va la fiesta, eso hace mucho. Y luego, bueno, los fanatismos de los equipos de fútbol o lo que sea, que eso ya es el recopetín. Claro, ¿no? Juan, es el caso de la falla Pintor Goya Brasil, de Víctor Navarro, ese ninot de Vinicius, que a primera vista yo creo que ninguno de los que manejemos el mundillo nos hubiera llamado la atención, de repente ha sido un fenómeno viral en redes. Ya, lo que pasa es, a ver, que lo que ha pasado con este ninot de Vinicius y Víctor Navarro, en realidad es lo que deberían de hacer todos. Eso por una parte. Y luego, si os fijáis, bueno, tú, Fran, cuando vayas a la expo, si vas al de Vinicius, mira abajo el cartel, léelo con calma, con detenimiento, y verás que abajo, pues en el cartel, nombra explícitamente al diario AS y al diario Marca. Entonces, ¿qué pasa? Que estos se han hecho eco, se han enterado y han ido a por él. En plan, pues ahora nos vengamos de este. Yo creo que ha pasado eso, algo así, ¿no? Puede ser. Sí, ha habido ahí ahí lo tenemos ahora mismo, en pantalla. Como tal fenómeno viral, a los 2 días nadie se acordaba del tema. Claro. Ha aguantado el chaparrón. Lo que pasa es que, bueno, pero nadie te va a hacer nada. Claro, hay que ponerse en la piel a lo mejor del artista, que en este caso dirá, pero ¿y esto que...? Porque aguante el chaparrón, llegará a falla y irá un montón de gente a ver la falla por ver el ninot de este, que si no, nadie le haría caso. Pues hay que ver lo positivo de eso. Hay que estar preparado para aguantar el chaparrón de las redes sociales hoy en día, y lo tenemos que estar todos, porque hoy en día todo se traslada a ese Pero que es rápido, es efímero, al día siguiente está olvidado. Yo lo veo guay, porque lo bueno que tiene es que lleva la fiesta de las fallas a todos los lados, para bien o para mal, pero lo lleva y pasa frontera. Que no sea de buen gusto o de grato de aguantar para el artista, pues también lo entiendo, pero es que es lo que tiene que ser los ninots, crítica y demás. Efectivamente. Es lo que nos han hecho grande durante tantos años. Bueno, Juan, antes de despedirte, que sé que nos estás haciendo aquí un paréntesis en el trabajo para atendernos, ¿tus favoritos? Bueno, mis favoritos, no sé si los puedo decir, pero... Sí. He votado... ¿No? Bueno, lo que tú quieras. No quiero hacerte un Vinicius. Bueno, en las 2 veces que he ido, he votado al mismo y al mismo. O sea, que he votado en grande el número 10, de Paco Torres para Avenida del Oeste.
porque bueno, no es abuelo totalmente, pero sí que tiene una abuelita en medio, pero bueno, es más modernete, la pintura como más limpia, bueno. Y luego un infantil, el que hemos hablado todos antes, el de Mario Pérez para Duque de Gaeta. El de Duque de Gaeta. Vale, pues ahí los tenemos. Y vamos también con la apuesta para Blas Gámez, hombre, por supuesto. Para la falla Blas Gámez también todo nuestro apoyo y Para los pulsos de la falla. nuestra apuesta. Bueno, Juan, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacerme un hueco, que siempre que te... Pulgares arriba siempre. Y que siempre que te escribo estás ahí para ayudar. Así que nada, disfruta de lo que quede de jornada laboral, que sea leve y espero que si subimos por ahí por Valencia tengamos oportunidad de vernos. Eso, avisad por aquí si venís. Claro que sí. Un abrazo grande, Juan. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, chicos. Buena tarde. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, ya vemos que ahí también se van haciendo sus quinielas, comentando el colectivo y parece que de momento coinciden con lo que hemos visto también desde la distancia, ¿no? Efectivamente. O sea, que al final, también es verdad que nuestro sentir no es un poco generalizado, no voy a decirlo, pero yo creo que en el caso de lo de Gaeta sí que es algo que conecta con todos los públicos, que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. O sea, que fácil es conectar con un público, digamos, más cotidiano, más de gente mayor y tal, y otra es conectar con todos los públicos, que es lo que te da la inmortalidad realmente. Y yo creo que en este caso sí que se va a lograr. Nosotros ahora vamos a hacer una pausita para publicidad y a la vuelta, pues lo que vamos a hacer es hablar con dos artistas que también, evidentemente, están presentes en esa exposición del Ninot, que incluso han salido ya sus trabajos en ese carrusel de fotos que hemos visto, pero que es que además, pues bueno, fueron unos de los artistas protagonistas, desgraciadamente, de los eventos que hemos estado comentando sobre la Dana, dos de los talleres que más sufrieron ese impacto y hoy quería hacerles también un espacio, primero, porque los aprecio un montón y quiero hablar con ellos, evidentemente, y segundo también pues para que también nos puedan contar cómo han ido remontando ese vuelo y cómo ya están deseando poder sacar sus trabajos que por fin han salido a la luz el próximo marzo. Así que los tenemos a Pedro Santaeulalia y a Miriam García, a la vuelta de Publi. Pues estamos aquí ya de vuelta, estamos hablando en este programa de la exposición del Ninot, bueno, a raíz de la exposición del Ninot, de las fallas 2025 de Valencia, pues haciendo un pequeño recorrido por esa exposición, lo más destacado, lo más llamativo, estilos, tendencias, lo que parece que a priori va a estar entre los favoritos para ese indulto. En la primera parte hemos tenido a Juan Fallero y aquí tenemos a David, a Luisma y a Juan Carlos dándonos su opinión, tanto desde el in situ, digamos, en este caso David, que sí que ha visitado ya la expo en persona, y los demás que, bueno, de momento la estamos viendo por foto, ¿no? ¿En algún momento nos escaparemos, Luisma? Bueno, lo vamos a intentar. Algún Ninot he visto porque lo he pintado, o sea, que algo tengo ya ganado. Lo has visto y lo has tocado, además. Eso es. Un poquito de publicidad. Hombre, claro. Por ejemplo... Por ejemplo, el de la falla Barrio Vetero, adulto, de la falla que hace Javier Gómez Morollón. Y aquí el artista de David también. Que por cierto hay que mencionar que, como hemos dicho en la primera parte, había presencia de artistas alicantinos en esa exposición del Ninot y entre ellos hay artistas que han sido premiados, como el caso de Sergio Gómez con el premio al mejor Ninot infantil de sección quinta, Superarte, que se ha llevado el de Ingenio y Gracia de sección séptima, Superarte, que se ha llevado también el mejor Ninot infantil de sección undécima, y Fran Sierra, que se ha llevado el mejor Ninot de quinta B, estamos ya en Ninos grandes, y Antonio Benavente, que ha hecho doblete con el premio al mejor Ninot de sección séptima C y el de Ingenio y Gracia de séptima C, así que desde aquí enhorabuena. Evidentemente hay muchos más Ninot, pero en este caso los premiados. Y tenemos una conexión, como se ha adelantado en la primera parte, que bueno, pues que ya me quedó pendiente en aquellos momentos, pero tampoco eran momentos de hablar porque ya estaba todo dicho y tenían que centrarse en otras cosas, pero por el cariño que les tengo, por el aprecio que les tengo, sí que me apetecía que tuvieran su hueco en Infogueres para poder hablar, y ahora que está todo un poquito más relajado, por lo menos en ese aspecto, aunque bueno, los nervios vienen por otra banda, sí que me gustaría el poder hablar con algunos de ellos, con algunos de esos artistas que nos tuvieron con el corazón en un puño en ese final de octubre y en esos primeros coletazos de noviembre con esos terribles acontecimientos de la Dana en Valencia. Una de ellas, Miriam García San Demetrio, que ya había estado en Infogueres, evidentemente por otras causas mucho más alegres, pero que bueno, que me alegro de verla ya también sonreír un poquito más porque se está acercando marzo. Miriam García, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, bienvenida a Infogueres y me alegra muchísimo el poder hablar contigo esta noche. ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos cansados, la verdad, porque ahora tenemos como que agrupar todo el trabajo en el mes que queda. Todo lo que la Dana nos quitó, pues lo tenemos que hacer ahora. Pero bueno, estamos en el taller, estamos trabajando y con muchas ganas de poder llegar y plantar los trabajos que teníamos en mente. Bueno, sin centrarnos mucho porque no vamos a remover ni a recordar, pero evidentemente bueno, habrá gente que habrá leído las entrevistas, múltiples entrevistas o los testimonios que han ido saliendo, pero bueno, en tu caso tu taller está en Paiporta. ¿Cómo podrías contarnos brevemente lo que, bueno, por lo que viviste aquella tarde, aquella noche, aquella mañana siguiente? Pues la verdad que por la tarde empezó como... Pensábamos que sería como una anécdota, se salió el barranco, un poco de agua, poco más, unas maderas en la puerta, medio metro como mucho, pero empezó a subir el nivel, no paraba y aunque subimos todas las estanterías y hasta los compresores encima de las mesas, el agua llegó a 2,15 de altura, entonces pues todo se destrozó, maquinaria, las fallas que teníamos aquí dentro. El material y nada, lo hemos tenido como que montar el taller de cero, como si fuese hace 9 años, pero con el problema de que teníamos que limpiar todo el barro y todo lo que había aquí dentro y reconstruir paredes y arreglar luz, todo. Claro, en ese momento imagino que, bueno, cuando supongo que bloqueo absoluto, mente, no sé, cómo salir de esa idea o cómo te viste en ese momento el recorrido por delante. Pues en un primer momento fue limpiar para tener cuanto antes el taller, porque la gente me decía, no vas a poder seguir en tu taller, te vas a tener que ir a buscar otro sitio, pero al final tampoco tenía coche para poderme desplazar, no estaba tampoco, las carreteras ni nada estaban bien, tardabas mucho en salir de Paiporta, entonces la mejor opción y la más viable era limpiar cuando antes, montar y empezar de nuevo. Y la reacción de los falleros, en este caso, bueno, en Valencia digamos que el trabajo ahora mismo que tienes más por sección, más elevado, es en este caso el de la Nova de Riol, Santa Genoveva Torres. ¿Reacción de los falleros ante esa noticia? Nada, ellos se pusieron en contacto conmigo, tanto ellos como los de Aras del Puente y la falla de Catarroja, que también es uno de los pueblos afectados. Y nada, que hiciese lo que pudiese, que ellos estaban conmigo, que comprendían la situación y que, pues, que al final era algo que nadie quiere que le pase. Entonces, nosotros vamos a estar peleando por sacar el proyecto tal y como lo teníamos pensado y llegar al 14 de marzo a verlo por fin en la calle. Claro, imagino que, como tú comentabas, había que sacar el trabajo en muy poco tiempo y imagino que has tenido que replantear algunas, no sé, partes de algunas ideas, no sé, algo que tuvieras tú en mente que al final has dicho, mira, mejor dejarlo para más adelante, hacerlo de otra manera o abordarlo bien y esto, pues, replantearlo para poder llegar a tiempo. Sí, hemos tenido que cambiar 2 proyectos. Nosotros hacíamos 3 fallas este año. La de la Nova de Oriol sigue igual y la de Aras del Puente la hemos cambiado y haremos Lunae Lumen, un poco adaptada a Valencia, pero era algo que ya habíamos hecho, que era mucho más rápido de hacer y de construir porque no ibas a ciegas, ibas sobre algo que ya habías trabajado. Y en el caso de Catarroja, que era la falla que teníamos en el taller, como no nos daba tiempo a arreglarla y dejarla como queríamos, pues vamos a hacer una que es especial de la Dana para que también pues el pueblo y los niños vean que con la solidaridad y la ayuda de la gente, pues el pueblo está volviendo como a renacer, que es el lema que tiene la falla. Ahora digamos que ya una vez que estamos viendo ahora imágenes, en este caso del taller de Pedro, que estamos además intentando conectar con él, pero está teniendo algún problema con la videollamada que teníamos prevista. Llegando ya, ahora que ya ha salido la exposición del Ninot, que ya la tenemos en marcha, que bueno, pues que ya ves que sí, que se ha podido y que está siendo una realidad, se empieza a ver
las fallas con otro ánimo ahora mismo, aunque sea evidentemente con la presión del trabajo que queda por hacer? Sí, la verdad que ya estar viendo algo de color en el taller, que estamos ya pintando, bueno, estamos con todos los procesos a la vez, porque ha venido así la cosa, pero al ya estar pintando y ver cosas terminadas, pues como que te motivas un poco más y que ves como que está más cerca el que pueda llegar a hacerse realidad. Pues yo solo me queda, Miriam, que desearte, pues eso, muchísima suerte, como te he dicho al principio. Imagino que aprendizajes muchos y algo que te haya quedado de esta experiencia, que a lo mejor digas, pues bueno, lo importante de todo esto, lo que he aprendido para futuras ediciones, digamos, o algo que te quede muy dentro, que tú puedas decir, pues de todo lo malo, por lo menos me quedo con esto que he aprendido. A ver, yo principalmente me quedo con la gente. O sea, de repente que vinieran 20 personas de la Nova o 20 personas de Aras de Alpuente o artistas falleros, amigos, que de repente no dudasen en estar andando una hora para llegar a mi taller y ayudarme, yo me quedo sin duda con eso, con la gente buena que la Dana nos ha dado. Pues sí, ese mensaje yo creo que al final es el que nos ha quedado a todos. Como te decía, Miriam, que me alegro muchísimo de que se acerque ya este marzo, de poder hablar contigo y de ver que esos trabajos han salido a la calle y que seguro que esas ideas que al final se han tenido que modificar o quedar relativamente en el tintero, al año que viene las podrás hacer. Estas fallas pues van a ser especiales, las vamos a superar y al año que viene pues volveremos a poner el contador a cero y volver a empezar. Exacto, es como quemar y volver a empezar de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer este año. Claro que sí. Muchísimas gracias por hacernos un huequito entre todo el trabajo. Suerte y espero que podamos vernos en algún ratito en marzo. Un abrazo grande, Miriam. Gracias. Hasta luego. Bueno, mientras esperamos, a ver si conseguimos, Pedro, que se conecte. Estoy aquí hablando con él, pero me dice que no hay algún problema en la plataforma que no le está dejando. Que tiene algún problema o de cobertura o lo que sea, pero no hay manera. Duro, muy duro. El testimonio en este caso de Miriam, bueno, el de todos los que ella ahora mismo en este momento es la voz que hemos podido oír de todos ellos, pero tiene que ser muy complicado. De mi asombro, porque cuando sucedió la riada, que acabamos en shock, cada uno en mayor o menor medida, porque todos conocemos y todos queremos Valencia. Yo en mi caso he vivido 14 años allí. Yo, por ejemplo, las muchas charlas que tengo con Luisma hablábamos, digo, yo no sé si va a haber fallas porque no está el horno para bollos. Aparte, esta catástrofe se ha extendido a 70 poblaciones. Yo creo incluso tuvo más magnitud de lo que fue la riada del 57, que por cierto fue el 20 de octubre, y esto un 21 de octubre, o sea, fueron fechas parejas. Pero sí que hay que hacer notar, como estas imágenes que estamos viendo, que parece que ya han pasado 20 años, porque, y eso lo tenemos desde 3 meses, ¿no? Como la voluntad de la fuerza asociativa del mundo fallero valenciano para sacar adelante el tema, de los propios artistas, de las propias comisiones, y la verdad es que estas fallas pues, van a tener ese sustrato especial de recuperación. Y la verdad es que no salgo de mi asombro, y me alegro, porque el estado de ánimo que yo creo, si es el nuestro desde una cierta lejanía, era estar por los suelos, imagina que el mundo fallero valenciano pues, ya sería bajo mínimos. Y está claro que algunas comisiones la van a solventar como puedan, pero el que se haya sacado adelante me parece algo admirable. El pueblo fallero es que es un ejemplo y ya lleva varias seguidas en una década donde está dando un ejemplo grandísimo de solidaridad y de compromiso con la ciudad y con lo que corresponde a esa fiesta, a la grandeza que tiene esa fiesta. Hablamos de la Dana, fueron los únicos en dar el paso y plantar en septiembre, con muchas agallas, y eso los sponsors y los patrocinadores lo han visto, porque ellos los cuidaron y ahora ellos les cuidan a ellos, no como ha pasado en otros casos. Y sin más, en un mismo año, el incendio del año pasado, por estas fechas, el incendio en Campanar, el incendio de Campanar, que poco a poco se rehicieron y consiguieron llevar la actividad y volver a coger todos los actos que tenían por delante. Pues todo eso les ha sido un aprendizaje para llegar a la Dana y también salir adelante y seguir hacia adelante. Y la verdad es que eso demuestra la grandeza de una fiesta, como son las fallas. Imagino, David, bueno, en el caso de Luisma también, que vivís el taller desde dentro. Tiene que ser una sensación desoladora. Lo que nos ha contado Miriam, lo que hemos visto en medios informativos de Pedro Santaeulalia, de Josué Beitía, tiene que ser desolador. Yo creo que sí, porque al final el oficio de artista fallero siempre está un poco en la cuerda floja.
Siempre tienes que ir haciendo malabares con presupuestos la mayoría de veces muy, muy ajustados. Y de repente encontrarte con esta situación yo creo que ya es iba a decir la gota que colma el vaso, pero realmente sí, creo que es capaz de quitarte la poca ilusión que te pueda quedar cuando los momentos de estrés te superan. Entonces, que hayan podido salir de ahí, levantar otra vez el taller y ahora ir a marzo con todo y plantar, vamos, a mí me parece, vamos, increíble. Y plantar con ilusión, encima. Encima, Sí, sí, sí. Dentro de lo malo, sí que es cierto que la tragedia sucede a mitad de ejercicio, con lo cual te permite, en la medida de lo posible, pues nadar y guardar la ropa, valga la circunstancia. Yo recuerdo el año de la Pantana de Todos, que fue en octubre también siempre es en octubre, por cierto. Recuerdo que fue el 23 de octubre del 82, me lo recuerdo perfectamente, la noche, por una circunstancia personal. Bueno, la falla de Convento Jerusalén la hacía Julio Monterrubio. Cuando no era el Julio Monterrubio moderno que luego descubrimos, se le destrozó la falla, y sí que es cierto que hizo una falla en las fallas del 83, una falla de circunstancias mucho más, porque no tuvo tiempo a reconstruir. Es cierto que no había las facilidades que tenemos ahora de máquinas, de fresadoras, sino que tenías que hacerlo con cartón, ¿no? Y recuerdo esa falla del 83 de Convento Jerusalén, que fue de circunstancias, la podéis ver en las fotos en su momento, porque se le había destrozado la falla, que en octubre ya tenía prácticamente hecha, ¿sabes? Ahora, por fortuna, hay unos adelantos técnicos que permiten no elevar el estado de ánimo, pero sí que la tecnología te permite que la tragedia interior sea más llevadera, ¿no? Claro, al final esos artistas como han llegado pues, a pleno rendimiento a esa exposición del Ninot. De hecho, Pedro Santaeulalia pues, bueno, ha vuelto a dar esa nota de crítica, de sátira, que además ha sido también premiada. Y bueno, que al final es buena noticia ver que va saliendo, pero evidentemente el trabajo que tiene que estar sacando adelante, el trabajo tanto físico como anímico. Ya no, al final los cimientos de todo oficio de trabajo son sus herramientas, y las herramientas puedes tener, o sea, cuando montas un taller tú ya tienes los cimientos hechos y es un dinero invertido y que lo tienes, lo vas cuidando, lo vas manteniendo para hacer todos los trabajos un año tras año tras año. De repente, en mitad de un año con un presupuesto y con eso, te llega esto, te lo tumba todo, te lo destroza todo y hay que volver a empezar. Y en volver a empezar es volver a comprar, y un gasto que eso puede dejar herido un taller fácilmente. Y que estos artistas estén saliendo adelante quiere decir que las comisiones les están apoyando. Habrá unas que mayor o menor, cada uno en su medida, y eso hace valer lo que decía antes, al pueblo, a las fallas, que de verdad tienen el cariño, y no de boquilla, sino tienen el cariño y tienen lo que tienen que tener para hacer la falla. Que las pones ahí, claro, entonces eso es algo que para mí, pues como he dicho antes, engrandece la fiesta y que hace las fallas sean una de las mejores fiestas del mundo. Me sigue escribiendo Pedro. Estamos intentándolo por todos los medios. De aquí ahora, Pedro, si luego ves el vídeo, no te preocupes, intentaremos en otro momento. Que ya nos pasó en otro anterior. De verdad que cuando uno se nos cruza, de verdad. Volviendo un poco a la Expo del Ninot, por retomar el hilo de lo que estábamos hablando en el programa de hoy, ¿veis evolución en la Expo del Ninot en las ediciones, según han ido pasando las ediciones? Claro que la hay, evidentemente. O sea, yo te voy a hablar de cuando yo empezaba a verla en La Lonja. La Lonja que estaban apelotonados, con mucho menos público, y eso que era en el centro estoy hablando de la segunda mitad de los 70. En la izquierda había como dos salas y los nidos infantiles están puestos en unas lejas amontonados, literalmente amontonados. Los dos senes en la puerta, luego fue variando al Mercado Central, que yo ahí nunca la vi, el Mercado de Ruzafa, que sí que lo vi, Nuevo Centro con la carpa, y ahora que es un sitio ideal, porque al final cualquier fiesta va evolucionando según la sociedad y la propia ciudad va evolucionando. Se han encontrado con un marco extraordinario en donde pueden tenerla pues mes y pico para el disfrute de la ciudadanía como atractivo turístico. Eso visto desde fuera, pero visto desde dentro, claro que hay evolución, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que nosotros si la visitamos sí que la vemos esas pinceladas que van saliendo, las mejoras en las figuras de las infantiles. Yo digo figuras porque lo de Ninot, se debe decir Ninot, pero bueno, digo figura para hacerlo más, para darle un sentido más escultórico, ¿no? Pero claro que hay una evolución. Lo que pasa es que yo creo que no nos debemos de quedar con lo que hemos denominado el geriátrico, que no es mayoritario, porque no lo es, pero claro, es lo que más llama la atención, ¿no? Y es lo que al final pues, se lleva el indulto, se lleva algunos premios importantes, ¿no? Pero sí que hay que variedad y yo creo que hay que saber escarbar. Y en ese sentido yo creo que en Alicante tenemos más ventaja que en Valencia, porque a proporción yo creo que en Alicante hay más variedad, tanto en la muestra de las obras de los niños que se presentan, como en la elección de los indultos. Y en eso sí que ganamos en Alicante, que en Alicante se han premiado algunos indultos
demasiado clásicos, pero hay otras figuras que han sido magníficas, que jamás de los jamás serían indultadas en Valencia. En ese sentido, quizás al tener mucho menos público, pero a lo mejor más especializado, en Alicante tenemos más variedad y más frescura a la hora de elegir los nidos indultados. Pero sí que hay variedad en Valencia. Hay un mayor equilibrio quizás entre el hiperrealismo que comentábamos, pero también el vanguardismo, que también es una línea diferente, y luego también la parte esta más caricaturesca, más clásica de lo que se conoce como ninot de falla, que también se mantiene en algunos casos, entonces digamos que se puede encontrar un poquito de todo. Yo siempre pongo el ejemplo de que la prueba de que los artistas alicantinos triunfan y muy bien en Valencia es porque ponen la luz, el color y demás que trabajamos aquí y destacan mucho allí. Claro. Entonces eso crea una vanguardia que muchos artistas falleros luego aquí se han amoldado a la perfección como lo hacía el desaparecido Manuel Algarra y demás, y esa historia es la que hace avanzar a todo lo demás. Entonces, yo creo que sí que se ha avanzado, creo que el marco, como bien dice Juan Carlos, es espectacular, el de la Ciudad de las Artes. Creo que, por hablar un poquito de nosotros, de nuestro libro, nosotros tenemos una sala de exposiciones genial, un sitio genial, y que quizás lo que nos puede faltar un poquito es acercarlo más, como en muchas ocasiones nos falta a los fogueres, es acercarle más la fiesta a los alicantinos. Que sean los alicantinos los que elijan el ninot indultat de verdad, y que esa afluencia de verdad se vea vista por afluencia de alicantinos viendo la exposición del ninot. Año tras año 6.000 personas en Alicante, que bueno, son las que son, o sea, ni mucho ni poco. Y hablabas del tema de ninots caricaturescos y un poco más modernos y otros clásicos. Yo, por ejemplo, en la exposición pasada de Alicante, a mí el ninot que más me gustó fue el de Parque Plaza Galicia, de la figura del Bangkok mirándose al espejo, me pareció maravilloso. Pasó absolutamente desapercibido, una figura hiperrealista, pero hecha con gusto, una buena composición y sencilla. Pasó desapercibida, o sea que todo válido, todo válido. Lo que pasa es que bueno, vamos a intentar ser un poquito imaginativos, que se puede ser imaginativo en lo clásico, en lo moderno y en lo caricaturesco, hay de todo. Y hay ejemplos que lo demuestran. Sí, hablando de ese ninot precisamente de Van Gogh, que era brutal, y de hecho si lo queréis ver, lo podéis ver ahora en la exposición de Valencia, porque es una de las figuras polémicas de las que se está hablando que puede ser ninot de alquiler. Vaya. Porque justo estaba, y además a mí yo es que lo tengo muy presente porque me gustó muchísimo aquí en Alicante, y es que empecé a verlo y se puede ver incluso la pintura cuarteada que dices, esta figura ha estado al sol y esta figura lleva ya tiempo hecha. Y luego me he enterado por otras fuentes que sí, que por lo visto ya hay polémica con ese ninot y que por lo visto no es el único que hay en la exposición. Así que eso ya es otro tema también. O sea, que no solo hay vientres de alquiler, también ninot de alquiler. Claro, y eso, claro, es... Se ha abierto el melón en los últimos minutos. Han abierto el melón. En los últimos minutos. Han abierto el melón. Claro, pero ese tema es muy difícil de atajar. Sí, es muy complicado. Es muy complicado porque al final, pues demostrarlo, obviamente el artista siempre te va a decir que no, que él jamás ha hecho eso, la comisión te va a decir que ellos no saben nada, pero al final un profesional de la materia, un artista que se dedica a ello, lo sabe y lo puede ver, ya sea en la pintura, en cosas que... Porque tú puedes hacer refritos, puedes hacer figuras que ya has hecho y sabemos cuando es un refrito porque se pinta de forma diferente, lo decoras diferente, pones elementos diferentes. Pero cuando es una figura de alquiler se ve, y viendo dos fotos de ese mismo ninot en diferentes sitios puedes comprobar que es así. No hace falta tampoco mucho misterio. Entonces, yo no es el primero que veo, desgraciadamente, y es algo que me enerva profundamente. Sí, es cierto. Y en unos tiempos como los actuales, en donde todo se graba, pues yo creo que se podría administrar pruebas a ese respecto, ¿no? Se podría hacer una. Sí. Pues vamos pues nos queda un poco, estamos terminando el programa, pero tenemos a Pedro Santaeulalia, creo que tenemos la conexión con Pedro Santaeulalia, me lo estaban gritando ahora desde aquí, hemos hecho ya esfuerzos ingentes para conseguirlo y creo que lo tenemos, compañeros. ¿Está Pedro? Sí. Lo tenemos. Pedro. Ahora sí. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Lo hemos conseguido. Joder, la tecnología y yo no me llevo muy bien. Bueno, comentaba antes, pues eso, que por el cariño, por el aprecio que te tengo, pues me apetecía mucho que tuvieras también un hueco en Infogueres. Es verdad que vamos a ser al final menos tiempo del que teníamos establecido, pero bueno. Hablaba antes con Miriam García San Demetrio, que también ha entrado, pues no vamos a relatar otra vez, porque además los hemos visto en los compañeros del Levante TV, que hicieron una cobertura perfectamente completa de la situación que vivisteis. Pero bueno, estamos llegando a marzo. ¿Cómo está ahora mismo el taller de Pedro?
Bueno, pues está bastante mejor de lo esperado. Teníamos bastante miedo a que no, pero la verdad es que, como decía a mi padre el otro día, ha habido años sin Dana que íbamos peor. entonces, entonces, bien, la verdad es que contento. Al final han llegado, Miriam nos hablaba de muchas ayudas improvisadas, muchas ayudas sobre todo desde el colectivo fallero. Vimos imágenes de los falleros de Sueca, bueno, yo creo que apoyo, no solo, imagino que no solo de Sueca, sino de todas las demás fallas en las que estés implicado, que, bueno, que han remado para ayudar a que todo saliera adelante, ¿no? Sí, la verdad es que ayuda hemos tenido, incluso económicamente también, la verdad, hemos tenido gran suerte por lo que veo. Y luego los falleros y amigos, familia. Yo por mi familia, claro, mucha vinculación Claro. a las fallas. Y la verdad es que esa suerte que tuve también, estuve en el taller de mi hermano Alejandro en Alcácer porque tuvimos un gran problema con seguir trabajando, claro. El taller estaba destrozado y hasta que pudimos entrar, pues costó un montón, la verdad. Pero bien, Claro, la verdad es que estamos contentos. las imágenes, porque es verdad que Moisés ha hecho una gran cobertura y al final entre Moisés, Boro, Ángel, hemos tenido evidentemente todo tipo de información al respecto, lo cual agradecemos porque así sabíamos perfectamente cuál era vuestra situación. Pero ¿qué ha sido lo más complicado una vez que todo se medio asienta y toca, pues eso, volver a empezar? ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues lo más difícil ha sido, pues eso, volver a empezar porque había mucho trabajo destrozado, maquinaria y luego simplemente acceder a la nave era complicadísimo y sobre todo sacar todo el barro. Como veis en las imágenes era de un desastre. Había coches que no sabíamos ni de quién eran dentro del taller y de hecho sigue estando bastante castigado la zona, pero mucho mejor. Vamos, ahora es Disneylandia, que digo yo, comparado con el día cero, ¿no? Imagino que más allá del trabajo, la experiencia a título personal muy dura, ¿no? Por el entorno que se vivía alrededor del taller. Sí, el entorno es nuestra zona de confort, que digo yo, es tu farmacia, supermercado, el barecito. Claro, vives casi más allí que en casa. Y la verdad es que lo pasamos muy mal porque era todo destrozado, no era solo tu trabajo. Mucho compañero ha padecido un montón, pero nosotros al final, eso, pues lo que es la falla, que es lo irreparable, o no se puede ir a comprar una falla. Entonces, la maquinaria dentro del mal, pues te vas a una tienda y la compras dentro del mal. Pero la falla, donde había que rehacer un montón de cosas, y lo hemos pasado francamente mal y la verdad es que lo hemos sacado bastante airosamente para el lío que había. Claro, sí, fue un show porque además hacía escasos 15 días que se habían presentado los proyectos, que además, bueno, Sueca, muy buen papel, Sueca Literato Azorín el año pasado en esa sección especial, por tanto, jolín, es un proyecto de envergadura, es un proyecto que, bueno, que aspira a tener su sitio en esa máxima categoría y yo creo que eso pues también evidentemente es un temor y una presión añadida a la hora de afrontar la situación y decir, y ahora en estos meses, no sé, ¿cómo volvemos a darle forma a todo esto? Claro, la suerte que este año nosotros también, es verdad que Sueca, empezamos por los proyectos más pequeños y son los que más se han perjudicado. Sueca padeció mucho, pero dentro del mal no se va a notar. Vamos, el proyecto ha sido 100% continuado igual y qué contento con el resultado. Claro, caprichos del destino o no, la falla, el lema es reset. Imagino que el reset evidentemente tendrá este reset de Pedro Santaeulalia algún hueco en su falla, sin desvelar evidentemente nada. Sí, vamos, hemos querido hacer un proyecto que no se hable tanto de la Dana. Haremos un pequeño detalle, pero queremos seguir adelante, queremos salir airosos de este lío y no tener la Dana tanto en la exposición de Nino como bien sabéis, parecía ya un poco un monólogo, ¿no? Y al final hemos pensado que hay que dar un toque y que la gente se acuerde, pero hay que seguir adelante. Y la verdad es que el proyecto, encima, Reset, ese reinicio que la Tierra nos obliga, porque es un proyecto presentado antes de la Dana y realmente lo que deberíamos hacer es ese golpe en la mesa que pega la naturaleza y se quiere cargar un poco al hombre, no, sino reeducarnos de alguna manera. Y ese reinicio, no hemos cambiado ni una coma del guión, ¿eh?
y parece que esté hecho adrede, la verdad. Está hecho, vamos, está hecho a posta, pero es que el guión ya tiene pinta de que sea muy bueno. Así que, Pedro, muchísimas gracias por los esfuerzos que has hecho para poder estar... Pero no he podido antes, no había manera. Nada, ningún problema. Pero aquí lo hemos tenido, por fin. Hemos tenido la entrevista, como he dicho, que me alegro un montón de poder hablar contigo, que me alegro un montón de que todo vaya bien, que hayamos llegado a marzo con los plazos cumplidos. Enhorabuena por ese premio de nuevo del Ninot. Y ojalá, pues eso, ese ingenio y esa gracia vuelvan a estar al máximo nivel y Sueca nos vuelva a dar muchas risas y muchas alegrías este año. Vamos a pelear fuerte, seguro. Claro que sí. Un abrazo enorme, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues lo hemos conseguido porque en Infogueres todo se consigue, al final todo se consigue con el 0-0-0 en el marcador. David, un placer. Y no va a ser la última, pero ya te lo anticipo, ¿vale? No va a ser la última, así que ya iremos agendando citas. Luisma, lo dicho. Un placer. Espero que siempre no sea la única. Nos volveremos a reunir todos, y Juan Carlos. Que te debo muchas ya. Falta la camiseta. Que te debo muchas la camiseta. Este año tenemos que editarla. A ver, a quien corresponda. Edición 15 aniversario de Infogueres. Muchísimas gracias por haber estado un martes más ahí. Y por nosotros, como siempre, pues a intentar sumar y el martes que viene pues seguiremos sumando.